Bienvenidas, bienvenidos a esta charla de Marx 21 sobre 600 años del pueblo gitano. Marx 21 es un grupo anticapitalista pequeñito, pero intentamos ser activos, participando en diferentes luchas, y uno de los ámbitos donde trabajamos mucho es la lucha contra el racismo. Comento que yo llegué a Cataluña en 1993, hace más de 30 años, y flipé con la cantidad de racismo contra la gente gitana. Y también me preocupó que en la izquierda parecía que no se trabajaba mucho ni casi nada este tema. Ahora la cosa mejora un poquito. Y como Marx 21 participamos muy activamente en Unidad contra Fascismo y Racismo. Y es aquí donde conocí a la persona a mi lado, Noemí, que hablará en un rato. De hecho, hablará primero. Como de las personas y miembros de esas entidades de gente gitana que participan en la lucha unitaria contra el racismo y fascismo. Después hablará Marielo de Camas, otra activista gitana ya. Y finalmente, en las breves ponencias, hablará Juan Antonio del grupo de Marx 21 ahí en Camas, donde hace unas semanas, de hecho, hicieron una charla sobre este mismo tema como movimiento unitario. Pero bueno, como grupo anticapitalista es interesante también que hablemos desde nuestro punto de vista sobre la lucha contra el racismo y cómo se conecta con las luchas más amplias. Entonces, ahora paso palabra a Noemí, que hablará, creo, sobre la lucha más histórica y la situación histórica del pueblo gitano. Noemí, bienvenida. Gracias. Yo empezaré un poco hablando sobre la historia del pueblo gitano y, bueno, cómo se crea y cómo llegamos un poco hasta la democracia. Luego ya seguirá mi compañera Marielo, que se encargará un poco más de ponernos en el contexto del gitanismo actual. Pues mira, básicamente el origen del pueblo gitano es un poco difuso. Sabemos de dónde vienen. El pueblo gitano viene del noroeste de la India, de una zona concreta que es el Punjab, y se dice que salieron de allí entre el año 900 y el 1100, no se sabe muy bien. Y el por qué salen de allí es desconocido. No se sabe, se baraja la teoría de buscar un futuro mejor, la teoría de una invasión y en un contexto de guerra salieron para, bueno, como mucha gente en la actualidad, para lograrse un futuro mejor, ¿no? Y se empieza a escuchar a hablar de ese grupo, ¿no? que sale de la India, que son un poco distintos, que hablan un idioma propio, que tienen costumbres diferentes, visten con una vestimenta colorida, que por la época no era tan normal, ¿no? Y bueno, empiezan a recorrer Afganistán, Irán, Armenia, Turquía, ¿no? Y eso. A raíz de estudios de lingüistas, son las primeras teorías que dicen que los gitanos salieron de la India, básicamente porque el idioma que hablan los gitanos es el romano. Aquí en España recordar que no se habla romano, se habla calo, que es una variante, un dialecto de lo que quedó del idioma. Y por el tema lingüista se sabía que venían de esa zona porque, bueno, el romano es un idioma que viene del sánscrito, de hecho tenemos mucho en común a nivel idiomático, ¿no? Y luego a día de hoy, pues bueno, se han hecho estudios genéticos donde sí que se comprueba científicamente que el pueblo gitano viene de la India, ¿no? Pues eso, los gitanos salen de la India, van en grupos, son grupos que bueno, se van moviendo y tal, se dedican a trabajar los metales, a la música, a la danza, ¿no? Eran grupos que iban acompañados como en caravanas de 100 personas aproximadamente, iban acompañados con sus galgos, con sus caballos, sobre todo el tema de los galgos es como algo que llamaba mucho la atención, porque de hecho, quiero recordar que los galgos eran un perro que trajeron los gitanos a España, ¿no? Y siempre se habla, ¿no?, de este nomadismo del pueblo gitano, ¿no? Este nomadismo de qué bonito, qué romántico, ¿no? Viajan porque son libres. Tampoco romanticemos, al fin y al cabo, por los pueblos por los que pasaban, los apresaban, los hacían esclavos y van huyendo, básicamente, ¿no? Y han ido huyendo hasta bueno, pues que las políticas de los países donde estaban les obligaban a sentarse,
¿no? Y eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Al principio sí que se aceptaba muy bien en Europa toda la acogida del pueblo gitano, ¿no? Pero a finales del siglo XIV ya se empezó, bueno, como a hacerles trabajar para los señores en las tierras, bueno, el tema feudal, ¿no? Trabajar para el amo, ¿no? También se hacía eso, bueno, porque fueran campesinos, que fueran herreros, que fueran siervos en monasterios, ¿no? O guerreros forzados. Y bueno, básicamente eso era un poco el trayecto por Europa. Hubo un grupo de gitanos que fueron más por el norte, que son los denominados Sinti, que se dedicaban más al tema del circo y todo esto. Otro grupo de gitanos que fueron más por el sur de Europa, que son los Rom. Y los caló serían los gitanos que se han centrado más en la península ibérica, España y Portugal. Aunque tenemos algunos al sur de Francia, pero eso ya es más de la migración que ha habido bueno, después del franquismo y todo esto, gitanos que han subido a Francia. Pues básicamente eso, llegan a España este año, hace 600 años, un 12 de enero, llegan un señor que era Juan de Egipto Menor, se le llamaba así, ¿vale? Se recibió en Zaragoza por los reyes el rey de la Corona de Aragón, Alfonso V, y se le dio un salvoconducto para hacer una peregrinación con su caravana, con 100 personas aproximadamente, peregrinar a Santiago de Compostela para redimirse de sus pecados, ¿no? A través de este salvoconducto, su acogida al principio era muy buena. Claro, tenían que darle comida, tenían que darle, ¿no? Un poco de, bueno, lo que tenemos por el peregrino, ¿no? A día de hoy ya no tanto, pero antes sí que se le solventaba pues el cobijo, la comida, ¿no? Y eso, al principio estuvieron muy bien, pero luego, como, bueno, básicamente como en el resto de los estados de Europa, empezó una hegemonización cultural en la que todos teníamos que ser iguales, ya que ya, pues esos gitanos que vestían diferentes, hablaban diferentes, que tenían pensamientos diferentes, que las mujeres estaban mucho más avanzadas al tiempo de las mujeres que estaban aquí, ¿no? Pues eso ya empezaba a chocar, ¿no? Eso ya no gustaba. Y bueno, se hizo una homogeneización cultural y religiosa con los reyes católicos, ¿no? Igual que pasó con los compañeros musulmanes o con los compañeros judíos de la época. En 1499 se promulga la primera pragmática antigitana que dice lo siguiente, lo leo porque aquí me pierdo más. Dice, los egipcianos y caldereros extranjeros, durante los 60 días siguientes al pregón, tienen que tomar asiento en lugares y servir a señores que les den lo que hubiera menester y que no vayan juntos por los reinos o que al cabo de 70 días salgan de España so pena de 100 azotes y destierro la primera vez y que les corten las orejas y los tornen a desterrar la segunda vez que fueran hallados. Básicamente, aquí empezó toda la legislación antigitana que ha habido hasta, bueno, hasta el día de hoy hay alguna ley que está vigente, no se aplica, pero está vigente. Entre los siglos XV y XVII se empieza, ¿no?, a trabajar esta homogenización del pueblo gitano, ¿no? Se nos priva de hablar nuestro idioma. Si hablamos el romano, se nos cortaba la lengua y las orejas. Este es el motivo por el que los gitanos de España no hablan romano. Y cuando vamos fuera tenemos que hablar inglés con el resto, que hace que no nos vean como gitanos, básicamente. Se pasa mucha vergüenza cuando salimos fuera. Pues eso, nos quitaron el idioma, nos quitaron las vestimentas, nos quitaron los oficios. Nos quitaron, es que todo lo que teníamos, incluso nuestros apellidos, ¿no? Que a veces reconocemos como los apellidos gitanos, ¿no? Reyes, Heredia, Cortés. Básicamente eran los apellidos de los señores para los que nos obligaban a trabajar. Entonces se empezaron a promulgar leyes, ¿no? En España han habido más de 500 leyes antigitanas, ¿no? Por vestir, por la lengua, por la forma de vida. O sea, hubo una providencia en Orihuela, ahora no recuerdo el año, que decía que las mujeres gitanas no podían salir con la excusa de trabajar. O sea, ya se estaba constatando que las mujeres gitanas salían a trabajar y que se tenían que quedar en casa haciendo labores propias de su sexo, básicamente cuidar a los niños y fregar, ¿no? O sea, ya se nos obligaba a quedarnos en casa hace años, ¿no?
Y bueno, se quedó un poco tipificado el pueblo gitano como, bueno, como si fuéramos eh, gente que no era bien recibida, ¿no? Y todo lo que estaba asociado al pueblo gitano se empezó a criminalizar, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos con el tema de la lengua que si alguien quiere ejemplos sobre ese tema, que me escriba y se los comentaré, ¿no? Se empezó a amenazar a los gitanos con pena de muerte, con el destierro, con castigos físicos, enviándolos a galeras si no se asentaban, ¿no? Y se empezaron a decir que los gitanos tenían que asentarse en ciertas ciudades de España, donde había más de X ciudadanos. Y en 1749 tuvimos el primer intento de genocidio del pueblo gitano en España. O sea, que esto no se conoce, no se estudia, no se sabe, ¿no? Básicamente, es bueno, uno de los episodios más vergonzosos de España. Bueno, básicamente una noche, cuando ya tenían a toda la población gitana asentada, sabían dónde vivían porque se había hecho un censo de población gitana, motivo por el cual ahora no se quieren hacer censos de población gitana. La población gitana está muy en contra de que se les controle o se les cense de alguna manera, ¿no? Se hizo un censo de población gitana y el Marqués de la Ensenada ejecutó el plan de Fernando VI de detener y perseguir a todos los gitanos. ¿Qué consiguieron con esto? Aparte de expropiarle todas sus propiedades, de robarles todo lo que tenían, separar a las familias. A los hombres los enviaban a galeras o los enviaban a trabajos forzados, ir a los arsenales de la Marina, por ejemplo. A las mujeres las llevaban a casas de misericordia. Los niños solo podían estar con la madre hasta los 7 años. Después de los 7 años ya se iban a trabajar con los hombres, ¿no? Y básicamente esto lo que estaba buscando era exterminar la raza, que los gitanos dejaran de ser gitanos, ¿no? Igualmente, o sea, los gitanos dejaban de trabajar, decían que no querían trabajar, y esto es una cosa que hemos ido viendo en la historia, que cuando se separa la familia en la cultura gitana, pues se pierde, ¿no? el interés de vivir, ¿no? Y esto fue así durante 14 años, hasta que llegó Carlos III, que, les dio el indulto a cambio de que no fueran gitanos. O sea, estas personas a partir de ahora serán ciudadanos españoles, se consideran españoles, pero no pueden ser gitanos. O sea, volvemos otra vez con la política asimilacionista, con que tenemos que perder nuestra identidad, ¿no? Y bueno, esto pasó con mucha más gente y básicamente, bueno, al final la gente acababa asimilándose fuera de casa y dentro de casa continuaban siendo lo que eran, ¿no? También es importante que pasa, bueno, después de esto, en 1852 se vendió, esto no se conoce, es un dato como así suelto, se vendió el último lote de esclavos gitanos en Europa, que pensábamos que esto no pasaba, que esto no llegó hasta tanto tiempo, pero estamos hablando que no hace tanto se vendían gitanos en lotes de esclavos. Y básicamente de aquí, avanzó un poco rápido en el tiempo, llegamos al Holocausto, ¿no? Llegamos al Holocausto, donde se extermina el 50% de la población, pero salen bien parados, bueno, salen bien parados, no salen bien parados, pero al fin y al cabo no se extermina la población entera, ¿no? Y luego llegamos a España, donde hay una legislación que también afecta a la población gitana, un poquito más y ya acabo. Tienes un par de minutos. Vale. Llegamos a España, donde también hay una serie de legislación que afecta a la población gitana, ¿no? Básicamente se aprueba la ley de vagos y maleantes, que es la única que la Segunda República y el franquismo comparten, porque se continúa durante el franquismo, ¿no? Llegamos al 1978, donde se firma la Constitución, se abolen, o sea, se abolen todas las normas que son contrarias a la igualdad, ¿no? Todos los españoles son iguales ante la ley. La Constitución, teóricamente, la Constitución la firma un gitano,
que es Juan de Dios Ramírez Heredia, y, y en teoría, teóricamente, tenemos condiciones de igualdad. En los 50-60 los gitanos empiezan a vivir en barrios chabolistas, de aquí los pasan a barracas verticales, barrios como La Mina, barrios como las 3.000 viviendas en Sevilla, ¿no? Y siempre seguimos estando como relegados, ¿no? Y nada, otro dato así un poco heavy que no se conoce es decir que a nivel europeo, por ejemplo, hace poquito, Suecia, Eslovaquia y República Checa reconocieron que entre 1966 y 2012 estuvieron esterilizando mujeres gitanas sin su consentimiento. Actualmente están empezando a salir las primeras sentencias donde obvio, se les da la razón a las mujeres gitanas y de aquí, nada, pasaría a mi compañera Marielo que explica un poco la situación actual. Espero que hayáis aprendido algo. Pues, Gracias. muchísimas gracias. Sí, hay aplausos aquí online. Pues pasamos palabra a Marielo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, prima Noemí, es precioso lo que has dicho porque se ajusta a la realidad y aunque cada vez que se escuche nos suene doloroso, lo más necesario de todo esto es tenerlo que repetir muchas veces hasta que la gente acabe de entender cuando se es gitana, esa fuerza que desarrollamos siempre diciéndolo, siempre conmemorándolo, siempre encima de las fechas, porque es que no nos queda otra que seguir avanzando en nuestra historia. Como ellos no se han preocupado, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Porque a día de hoy, si hablamos de antigitanismo, podemos hablar que el sistema político actual, da igual que el color, ¿eh? Aquí no hablamos de colores porque yo pertenezco a un partido político, pero cualquiera de los casos, aquí no hablamos de colores, sino hablamos del sistema político que hay en este país, ¿no? Llega el 8 de abril en España y a nivel internacional, luego llega el 22 de noviembre en Andalucía, que es el Día de los Gitanos Andaluces, y ya está. Ya, ahí se dicen muchas cosas muy bonitas, ¿eh? La integración, que no sé por qué hablan de tanto de integración, porque a mí no me hace falta como mujer gitana integrarme en una sociedad. Pero bueno, hablan de integración, hablan de llevar la historia del pueblo gitano a los colegios, cosa que todavía está ahí fuera de sitio. Hablan de seguir empoderando al pueblo gitano para que tenga cabida en las instituciones públicas, así muy poquito. Y así seguimos. Antigitanismo es todos los días, a todas horas, en todo momento. A mí como mujer rubia, con los ojos claros y la tez muy clara, no se me identifica como mujer gitana. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí es más fácil ver de primera mano cómo el antigitanismo es un día a día. O sea, como me pasó y lo expuse en un artículo de cultura gitana, y hablé de un hecho, de un suceso que me ocurrió en un autobús de Sevilla, cuando yo iba a un tema de trabajo, ese día a lo mejor iba más arreglada de lo normal, porque iba a una reunión muy seria, muy así, y era el protocolo, y había un señor en el autobús que olía horriblemente mal. La voz en off que se escuchó en todo el autobús, acompañado de muchas risas, fue: huele peor que un gitano. Quiere decir que aquí todos los gitanos ni nos lavamos, ni nos entendemos, ni queremos, las mujeres no echamos cuenta de los niños, no queremos estudiar, no queremos aprender. Ese es el antigitanismo en el día a día. Porque si tú en esta época escuchas eso, ¿qué te crees que vas a seguir escuchando? Pues lo mismo, lo mismo. ¿Qué problema veo yo ahí detrás? Que si yo en vez de tener la edad que tengo, soy una persona joven con 12, con 13 años y no me sé defender, pues no sé salir del paso y enfrentarme a esa persona y decirle que el tema del aseo personal nada tiene que ver con la cultura, que la cultura va por un lado, el aseo personal va por otro. Y eso de lavarse o no lavarse es una cuestión muy, muy así, pero la cultura gitana hay que respetarla y hay que entender que nada tiene que ver con esto. Pues así sucesivamente a lo largo del tiempo. Y ahora cuando pasa como una persona con mi test, ¿no? Que digo, oye, pues mira, yo soy gitana, y me dice, bueno, pero tú es que eres una gitana normal. Porque claro,
tú has estudiado, tú te has preparado, tú vistes bien. Tú dices, ¿pero qué entienden estas personas por ser gitanos? Es que no lo acaban de pillar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estar en todo momento haciendo mucho ejercicio de pedagogía, de tranquilidad, pero sin dejar nunca de levantar la guardia, porque es que nos comen el terreno en esto, en aquello y en lo otro. Otro aspecto del antigitanismo que vivimos mucho los andaluces, entiendo también que en el resto del territorio, pero aquí es como algo muy acusado, ¿no? El flamenco. El flamenco nace de las casas gitanas, sí o sí, se puede poner quien se ponga, y hay pruebas documentales, gráficas, que indican que desde hace muchísimo tiempo eso empieza ahí. Bueno, pues todo el mundo, ¿vale? Todos los entendidos, incluso gente de izquierda, muy valiente, muy... No, no, no. El flamenco no es de los gitanos, el flamenco es una mezcla de música, no, señor, no. ¿Alguien de aquí que está en esta reunión se atrevería a decir que el blues lo han inventado los yanquis? No, no. Blues nació de los negros, pues el flamenco nació de los gitanos y seguimos blanqueando nuestra historia. Si hablas de la gran redada, bueno, pero eso pasó ya hace mucho tiempo, hay que olvidar. ¿Olvidar qué? ¿Olvidar que nos asesinaban? ¿Que a las mujeres nos mutilaban? ¿Que a los niños los dejaban como esclavos y si no valían a matarlos de hambre? ¿Olvidar que en los campos de concentración nazis se acumulaban los gitanos y que si no llega a ser por ese movimiento gitanista puro que empezó a arremeter contra las instituciones y a decir que había que reconocer que los gitanos también fuimos asesinados en los campos de concentración, no hubiésemos salido de la historia, porque es que no querían, parecía como que estaba todo el mundo de acuerdo de judíos, por supuesto, los políticos, por supuesto, pero es que los gitanos también, es que nos dejaban afuera en esas estadísticas. Las estadísticas a día de hoy, si nos metemos ya y nos centramos en redes sociales, decimos, ¿cuál es el colectivo que más dañado está en estas redes? Las estadísticas, pero no las que decimos nosotros, sino las que dice el propio Ministerio de Igualdad. El pueblo más atacado es el pueblo gitano siempre, porque no hay un momento que digan algo del pueblo gitano, también tiene mucho que ver con el código deontológico que debe de utilizar el periodismo, que no nos respetan en su amplia mayoría. Es que, claro, sacan de que en las 3.000 viviendas ha habido este suceso. Y dice, claro, es que los gitanos se matan entre ellos. Y ya empieza ahí una debacle de que si nos tienen que encerrar, si nos tienen que aislar, si nos tienen que callar, que si las mujeres, que si los niños, que si esto, que si aquello. En definitiva, esto es la pescadilla que se muerde la cola continuamente. Esto es hasta cansar, hasta cansar. Pero bueno, afortunadamente el pueblo gitano yo creo que sigue a día de hoy y de pie porque somos fuertes, hemos sobrevivido a cosas muy difíciles. Desde que llegamos a la península no hemos dejado de tener pragmáticas, creo que son unas 280 pragmáticas contra el pueblo gitano. Y aquí seguimos. Y seguimos además en un avance que, aunque se cumplan 600 años, aunque ahora mismo se pongan muchas medallitas, muchos partidos políticos y digan todo, hoy guay, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, pero mañana se vaya a olvidar de nosotros. Efectivamente, aquí no muy lejos de mi casa se puso una bandera y la han quitado los 2 días. Yo creo que por lo menos una semanita podían haberla dejado para que la gente entienda la simbología de nuestra bandera, que nuestra bandera es oficial, que tenemos un himno oficial, tan respetable como el de España, como el de cualquier sitio, como el andaluz, como todo. Y parece que es que no hay ganas ni ánimo de seguir dando lecciones de todo esto que contaba mi prima Noemí, que es lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, el acoso, el derribo continuo, que estamos teniendo a día de hoy, que es de lo que yo desplazo, que a día de hoy sigue habiendo antigitanismo en todas las esquinas, en todas las esferas, en todos los partidos. ¿Eh? O sea, que aquí no se libran ni el potato. Para personas que te salen afines, que se empatizan y que empiezan a entender a ese recorrido de lo que estamos hablando, de ahí nos queda muchísimo tramo para poder convencer
o más bien educar para convencer a las personas de que nosotros no somos solamente iguales en derecho que cualquier persona, cualquier ciudadano español, por supuesto. Eso por descontado, vamos, se ponga quien se ponga, sino que nuestra cultura, nuestras formas de vida han sido tan bonitas que han dejado un legado maravilloso, tanto en el idioma, como en la música, como en la poesía, como en todo, hasta en la pintura. Hemos dejado ese legado maravilloso al alcance de todo el mundo, compartirlo con todo el mundo, y qué cosa más bonita que pertenecer al pueblo gitano. Yo, sinceramente, os digo, yo me moriré diciendo que soy gitana, pero vamos, que soy gitana y que me siento súper orgullosa de serlo. Quien me conoce, por aquí hay algunas personas que me conocen, lo saben bien, y que me da igual que no me identifiquen por eso de los rasgos, porque se creen también el tema de los rasgos. Es otra cosa también a explicar el tema de los rasgos. Están los gitanos rubios, están los gitanos morenos, y en mi familia, pues, propiamente dicho, hay de todo, tan respetable como en cualquier otro sitio, ¿no? Y qué cosa más bonita pertenecer al pueblo gitano y poder decir que mi pueblo, no solamente en España, sino en cualquier lugar del mundo, ha aportado una cantidad de riqueza que habría que ponerla en valor. Y que por esto hay que hacer un ejercicio político, de confianza, de fe, de arrimarnos, de tenernos ahí, de que estén asesorados por etnias gitanas. Porque, miren, hace muy poquito tiempo se ha aprobado en Andalucía la ley del flamenco, ¿vale? La ley del flamenco lleva aparejada en una de sus alegaciones que debería de estar acompañado y asesorado por personas de etnia gitana. A día de hoy se ha hecho una comisión y no hay ni una sola persona gitana, ni una sola persona que sea gitana que pueda hablar del flamenco. O sea, imagínense qué antigitanismo tan grande en las instituciones, cuando además que eso está metido, o sea que eso estaba hecho, que partía de la base de una declaración institucional que costó 2 años que la llevaran al Parlamento de Andalucía, y cuando en esa declaración institucional pedíamos que se pusiera en marcha una ley sobre el flamenco para proteger el flamenco y las raíces del flamenco, pues lo tienen una comisión, una serie de personas, de hombres y de mujeres, y ninguno son gitanos. Es para no echar ni gota, como se suele decir en plan bestia, vamos, pues real. Vamos, eso lo pueden ver porque eso está publicado en el BOJA, en el BOE, en todos sitios. En definitiva, que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que tenemos ahora que decirle a la Junta de Andalucía que está todo muy bien, pero que están cometiendo un error. Primero, porque eso por ley lo deben de cumplir, como primera cosa. Y segundo, es que además en conciencia deben aplicarlo, o sea, deben aplicarlo de que haya un asesoramiento gitano. ¿Por qué? Por eso de que lo que hablaba de antes, que el flamenco nace en las casas gitanas. ¿Mm? Y bueno, no sé si voy mal de tiempo, a ver, me dice a mí mi compañero por ahí, no, no lo escucho, Te quedan 3 minutos, 2 o 3. me quedan 3 minutos. Bueno, pues estos 3 minutos los voy a dedicar a las mujeres gitanas, a las cuales me uno en el feminismo, que esta es otra también, decir que soy gitana y soy feminista, qué cosa más rara. No, 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 raro no, ya llevan, hay fundaciones y asociaciones que llevan más de 35 años teniendo mujeres al frente, mujeres creando esa posibilidad y ese camino que hemos ido cogiendo las demás después de ser feministas gitanas. Que no, que no puede ser porque nosotros los gitanos somos todos muy machistas y las mujeres gitanas nos debemos a los hombres. No, nosotros nos debemos a nosotras mismas. Nosotras como mujeres gitanas feministas, que nos hemos unido al resto del feminismo, pero que también cuidadito con esto, porque ahora coge y hasta en ese sector también te hacen un poquito así y también te apartan un poquito, porque es guay para hacerte la foto, pero luego a la hora de la verdad tiene su rintintín. Por eso de que es que esto lleva muchísimo tiempo, muchísimos siglos de antigitanismo. Pero claro, cuando tú vas y dices en un foro, pues esto no, oye, pues mira, pues yo pienso esto, pienso lo otro, dice, bueno, ¿y tú cómo vas a ser
feminista gitana, por eso de tu cultura. Y digo, ¿y qué estás hablando de mi cultura? O sea, ¿tú estás hablando de mi cultura o estás hablando de una situación que se da en barrios marginales donde no llega el aire, donde no llega el oxígeno y a los políticos no les interesan disipar esas zonas y esos núcleos y no les interesa integrar, sino que, claro, todo se centra ahí, ¿no? En eso que sale en la televisión, que si pañuelo por arriba, que si pañuelo por abajo. Pues mire usted, en mi familia, como en muchas familias gitanas, nosotros no nos hemos debido a ningún pañuelo ni a ningún nada, con todo el respeto de lo que cada uno quiera hacer en su mayoría de edad. No hablo de niños ni de niñas, ¿eh? Pero sí hablo de que no las mujeres todas hemos tenido que atravesar esa situación, ni queremos, ni los apoyamos tampoco, muchísimo menos. Nosotras lo que decimos es que cada cual en su libre albedrío y en su propia creencia puede hacer lo que le venga en gana, siempre y cuando respetando las formas. Porque sí es verdad que dicen que los gitanos vivimos al paralelo de la ley, que tenemos nuestra propia ley, una cosa que es también rotundamente mentira. Nosotros, la ley que tenemos es la ley que hay en este país. Y no hay más. Tenemos leyes distintas ni leyes de historia, no. Lo que nosotros tenemos y defendemos es el núcleo familiar, nuestra gente, nuestro ser, nuestra cultura, nuestra forma, lo que hemos vivido, lo que hemos mamado, que perdón por la palabra, pero es que la decimos mucho porque lo hemos mamado desde chiquitito, el hecho de defender de donde venimos. Y poco más. Pero que claro, que luego está esa parte que está chispa, ¿no? Porque cuando dice feminismo, dice, no, 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 tú no puedes ser feminista. Digo, no, lo tiene que ser tú, pero no lo puedo ser yo. En fin. Bueno, pues esto es la historia del antigitanismo, que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Espero que con lo que os he comentado un poco os hagáis a la idea del prisma con el que se ve y se sigue viendo esta situación y que bueno, y que eso, que nos defendáis, porque al fin y al cabo aquí todos somos hermanos y todos somos primos. Es verdad que los gitanos somos tribus y por eso somos primos, primas, hermanos, tíos, y eso está ahí, pero luego está el resto de la ciudadanía con la que yo me siento muy bien y yo cuando veo a alguien que empatiza con mi pueblo, tampoco me corto un pelo y le digo prima, pero no es por nada, sino porque yo veo que siente lo que está escuchando. Y cuando una persona empieza a sentir, empieza a formar parte de ese núcleo positivo de apoyar una cultura milenaria, valiosa, con sus pros, con sus contras, pero que está ahí y que ha aportado muchísimo. Es una columna vertebral de este país, la cultura gitana. Ea, pues ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Gracias a ti. Marielo. Ahora pasamos palabra a Juan Antonio, de ahí en Camas, que habla brevemente sobre la lucha unitaria contra el antigitanismo y todo tipo de racismo. Juan Antonio, adelante y pon tu audio, por favor. Hola, ¿se me escucha, no? Sí, bueno, yo soy payo, entonces, pues lo primero que quería decir es que eh, ¿verdad? El capitalismo es un sistema económico que, por como es, divide a la clase trabajadora. Entonces también nos divide uno nos intenta dividir por clases y por razas. Así que uno de los primeros eh, uno de los primeros movimientos que tiene que tener la izquierda es la lucha antirracista. Para una parte de la izquierda, la lucha antirracista es luchar contra, por los inmigrantes y por todo eso, que está muy bien. Pero la izquierda española tiene un problema porque no, eh, no sabe cómo integrar la lucha gitana en la lucha de la clase trabajadora. Y es muy fácil. Eh, Integrar la lucha gitana en la lucha obrera es dejar hablar a los gitanos y las gitanas. Porque
yo me acuerdo que en la charla pública que hicimos como UCFR en Cama, lo primero que nos dijo la Asociación Gitana Facali es que eh, todos los payos de izquierda que se acercaban a ellos lo hacían para hablar en su nombre. Entonces, la lucha de la izquierda tiene que dejar hablar a los gitanos. Eso es fundamental. Después también la lucha gitana también nos muestra que el Estado español es racista, ¿eh? Entonces, esto es muy incómodo para esa parte de la izquierda reformista que, que no, que pretende hacernos ver que ya no hay, que lo único racista es con los extranjeros. Después también quiero comentar que es muy triste que la mayoría de pueblo payo no tenga ni idea de, de las tradiciones gitanas. Y eso es muy grave, ¿eh? Entonces, eh, la izquierda, como he dicho, tiene como tarea principal dar luz y forma a las reivindicaciones gitanas, ¿eh? Después también decir que el racismo afecta, bueno, el racismo contra los gitanos afecta a toda la clase trabajadora porque nos divide. Y eso es lo que quiere el sistema capitalista, tener una clase trabajadora dividida para, para poder conseguir su objetivo. Y, y eso, que cuando hicimos la charla de UCFR en Cama, el Día contra el Racismo, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿qué conflictividad hay en el Estado español que nunca se ha abordado? Eh, así que hablen los propios afectados. Entonces nos dimos cuenta, como ya he dicho, que es la lucha gitana, porque eh, la problemática gitana muestra cómo es el sistema capitalista en- en el Estado español. Y después también, gracias a la lucha gitana, podemos confrontar el discurso fascista de Vox eh, de las colonias americanas. Los mismos, los mismos que oprimieron a los gitanos, a los judíos y a los moriscos, fueron los que después cruzaron el charco y practicaron las mismas políticas que practicaron con los gitanos, lo practicaron con los indígenas, ¿eh? Entonces, la lucha gitana nos permite también luchar contra el antifascismo y nos demuestra que la historia de la península ibérica ha sido siempre transcultural y nos demuestra que la clase obrera a través de los siglos se mezcla, ¿eh? Y entonces, con todas las leyes que ha ido citando la compañera de Barcelona son, son desde arriba y para dividir a la clase trabajadora, ¿eh? Por eso la izquierda ya hemos conseguido que se incluya en la lucha de la izquierda, bueno, hemos conseguido, entre comillas, que se incluya la lucha LGTBI, que se incluya la lucha de los trans, la lucha por el medio ambiente, y ahora tenemos que luchar para que la lucha por la igualdad de los gitanos y gitanas se incluya también. Pero como he dicho, que no hablen los payos de izquierda de los gitanos, sino que sean los gitanos de izquierda los que tengan voz. El otro día, en la charla de UCFR, hablando con el ponente de Facali, que es la asociación feminista que invitamos, pues llegamos a una conclusión que
igual que en las listas electorales se ha puesto un, ¿cómo se llama? Un baremo para que entren mujeres y hombres, también se puede hacer para que entren gitanos y payos, porque hay que buscar algo para darle voz a los gitanos. Los gitanos están luchando, pero se encuentran con la pared de racismo institucional. Entonces, todo partido que se considere de izquierda tiene que darle la voz. Desde luego, Más 21 es la herramienta para eso. ¿Eh? Y eso, y lucharemos contra el imperialismo, luchando contra el racismo. Y aquí en el Estado español lucharemos contra el capitalismo y contra la extrema derecha, dando voz a un pueblo fundamental para entender la historia de España, bueno, del Estado español o de la península ibérica, como es el pueblo gitano. Y ya creo que esto ya concluye. Muchas gracias. Pues aquí estamos en Casa de la Solidaridad, que por cierto descubrí ayer que donde estamos a 50 metros de Calle de la Sera, que es de donde surgió la rumba catalana. Música también creada principalmente por gente gitana. Que de ahora Sicus Carbonell, un compañero gitano y músico, y varios colectivos gitanos están reivindicando que sea patrimonio de la humanidad. Entonces, ahora abrimos turnapalabras para que quien quiera hablar, preguntar, comentar, pueda intervenir. Idealmente hasta 3 minutos. Y también la idea es que sea intercambio de ideas, no pregunta y respuesta a las ponentes, que obviamente saben mogollón y sería interesante recuperar estas ponencias, pero que también que se compartan visiones y experiencias de cómo la gente ha topado con el racismo antigitano y cómo se le ha hecho frente, que creo que es tarea de todo el mundo. Entonces, levanten la mano si tenéis mano digital, hay algún botoncito. O si no, pues levanta la mano física o lo que sea. ¿Quién se anima? Y si no hay manos, yo tengo unas cosillas que aportar. Yo aquí, como me he quedado sin tiempo, no, al ver a los compañeros hablar, me han salido como ciertas ideas, ¿no? La prima Marielo hablaba de que los gitanos en el Holocausto no fueron reconocidos, ¿no? O sea, no solo no fueron reconocidos, es que tras la liberación de los campos, muchos gitanos se acabaron viviendo en los campos, porque nadie los reclamaba y no les daban la condición de ser supervivientes, ¿no? Y no solo eso, que en los juicios de Nuremberg se dijo que a los gitanos no se les reconocía porque los gitanos no sufrieron por ser gitanos, sufrieron por ser delincuentes. Claro, pero si alguien se va a un campo de concentración o busca un poco qué gitanos eran los que entraban en los campos de concentración, cómo eran los gitanos de la época, o sea, los gitanos eran músicos, los veías bien vestidos, tenían un estatus social medio bien, o sea, no era por ser delincuentes, era por ser gitanos, y esto no se reconoció. Y sí que es verdad que lo que dijo, que lo que ha dicho la prima, ¿no? Que mucha gente hemos estado yendo a Auschwitz año tras año a que se reconociera el holocausto contra los gitanos, porque, bueno, el Samudaripen, como le llamamos nosotros, porque es que no se reconocía y hemos tenido que ir allí luchando, ¿no? Y luego también decir que a día de hoy estamos dando pasos para atrás como los cangrejos, como en la sociedad general, ¿no? Pero estamos volviendo a cosas que ya no se veían, ¿no? Recuerdo que mi familia siempre decía, yo viviendo en Andalucía, y siempre decían, ¿no? Que allí se perseguía mucho a los gitanos, que ahí habían habido progromos hacia los gitanos. Mi padre hablaba de martos, que los gitanos se tenían que haber ido del pueblo, ¿no? Y es una cosa como muy lejana, pero que de unos años aquí nos está volviendo a pasar. Tenemos los casos de Illora, los casos de Peal del Becerro. A un gitano se le puede matar por coger un cubo de haba en una época de hambruna
increíble y no pasa nada, ¿no? Y estas cosas se están volviendo a normalizar. Les pasa algo y echamos a todos los gitanos del pueblo, les quemamos las casas, les pintamos los coches, y esto se está normalizando y el sistema judicial no está poniendo las medidas que tiene que poner para que esto se juzgue. Están dejando, ¿no? Y con ellos se están vulnerando los derechos a una tutela judicial efectiva que también tenemos, ¿no? Ahí tenemos las primas que están haciendo seguimiento de esos casos, que están poniéndose serias con la justicia e intentando que esto se trabaje como se tiene que trabajar, ¿no? Un poco era esto lo que quería aportar de lo que le habían dicho los compañeros. Muy bien, os animo a levantar la mano, por favor, porque si no, igual voy a decir algo yo, pero mejor que os animéis allá. Yo también, si no hay manos levantadas, también quería aportar a una cosa que ha dicho la prima Noemí a raíz de eso, que me acaba de llegar. Bueno, por ¿Puedo? favor, el resto, piensen en lo que quieran decir, preguntar, y mientras tanto, Marielo vuelve un ratito. Bueno, es que no hace mucho tiempo, cuando hemos vivido el COVID, resulta que, bueno, en las 3.000 viviendas, un barrio que es llamativo y que conoce todo el mundo con esa fama que le precede, y la fama va acompañada de que en las 3.000 viviendas solamente existen gente gitana, eso es falso. Las 3.000 viviendas acaba parando cualquier colectivo muy vulnerable, porque las personas que han podido salir de allí no van a regresar nunca más, porque aquello es lo que es. Pero en la época del COVID, y eso lo viví en primera persona y lo viví desgraciadamente muy a mi pesar y muy a pesar de la gente gitana que estábamos fuera de las 3.000 viviendas, pero que nos llegaba todo porque nos juntamos todos los primos, ¿no? Fue bueno, llegado el momento de que había reparto de alimentos y demás, bueno, en las zonas más vulnerables de la ciudad de Sevilla, resulta que las 3.000 viviendas pues no llegaba. Entonces, claro, los gitanos salieron a la calle, empezaron a decir que sus hijos tenían que seguir comiendo, que ellos no podían ir a las ventas ambulantes y demás. Y llega la explosión del diario ABC, el diario fascista por antonomasia, donde el código deontológico lo tienen guardado en una losa. Y bueno, los titulares fueron brutales, o sea, los titulares fueron de que claro, que como somos gitanos, nosotros hacemos lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, y ya está. O sea, esto se vivió de una manera que yo decía, bueno, vamos a ver, esto clama al cielo. O sea, primero, hay un comisionado en el Polígono Sur, pues es una figura política elegida a dedo, cobrando muchísima pasta, que nunca ha sido gitano, nunca ha sido gitano, que no ha entendido nunca de qué va esto, o sea, no ha entendido nunca ni de qué va la pobreza, ni lo marginal, ni lo vulnerable, sino que él ha entendido nada más que el postureo, ¿vale? Pues imagínese encima, en este momento, encima, este señor muy de derecha, ¿vale? Muy de derecha reconocido, ¿eh? O sea, que él no se oculta. Bueno, pues él va y da declaraciones de que efectivamente éramos los gitanos los que estábamos montando la bronca porque no nos llegaban los alimentos, no, sino porque nosotros somos lo que somos. En fin, esto es el día a día de lo que nosotros vivimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esos picos donde está todo tan calentito, donde todo está a punto de pegar el reventón, claro, no te haces a la idea porque tú estás en tu casa y tendrás más, tendrás menos, pero te está llegando alimento y tú dices, bueno, pues será verdad que está pasando eso. Voy a leer esto. Y uno y otro y otro y todos diciendo lo mismo. Que si los gitanos de las 3.000, que para arriba, que para abajo, que toma, que dale. Pero nadie se preocupaba de cuál era el origen de lo que estaba ocasionando en ese momento el problema. Y era que aquí nos ocupamos de Tokiski, pero de los gitanos no. En fin, esto es lo que tenemos. Bueno, me parece que hay alguien por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Aquí tenemos a Patti que quiere decir No algo. falta que me enfoque. Perfecto. Bueno, Enfoques tanto. no tanto, aquí está. No, yo un poco añadir a lo que ha dicho tanto Noemí aquí como vos, Marielo, ahora, es en Auschwitz se silenció la estadía de gitanos por la fuerza, la estadía de gente con deficiencias psíquicas y físicas y la estadía de gente LGTBI de todos los tipos. O
sea, colectivos siempre minorizados, ninguneados y apartados que parecían como que no llegaban al estatus de humanos, entonces nunca han sido reconocidos como tales. Y siempre metidos bajo la losa. Los únicos importantes, que no les niego que realmente fue una masacre, con los judíos y hasta el resto no existió. Pero se cargaron a mucha gente, comunistas también entre ellos y demás. O sea, muchos colectivos que no entraban dentro de su categoría de raza, de pureza, o de vete a saber qué narices es lo que pensaban entonces. Y aquí, Marielo, referente a lo de la COVID, el barrio donde estamos ahora es Raval, uno de los barrios donde la migración es casi del 50%. No necesariamente todo el mundo de países árabes o de subsaharianos ni tal, hay mucha gente latina, mucha gente europea también. Y entonces yo recuerdo, aquí existe, los del sindicato mantero nacieron acá, justo en este barrio. Entonces, cuando lo de la COVID, fueron ellos los que se dedicaron a hacer, en vez de hacer camisetas para vender, se dedicaron a hacer mascarillas, batas para que la gente pudiese trabajar, a hacer colectas. Nos conectaron a mucha gente en el barrio para aportar dinero y para hacer compras para la gente mayor, los que no podían salir, los que estaban con COVID, los que... Se organizó toda una red que realmente el ayuntamiento o la zona de distrito, llámalo como quieras, nunca hubiese llegado. Mucha gente sobrevivió y sobrevivió bastante dignamente gracias a la autoorganización de la gente de aquí y vuelvo a repetir, de los ninguneados y de los apartados, de los que normalmente se intenta esconder. Entonces, yo creo que es que el poder se tiene, las fuerzas se tienen y la gente se ha de reivindicar, porque realmente sin la fuerza de todas y todos juntos y todis, lo siento, pero no hubiésemos salido del tema. Ya está. Perfecto, pues ahora tenemos a Alejandro o Jesús, no sé cuál es, por ahí de Sevilla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Perdonar, yo cortar el altavoz. Perdonar mi ignorancia en este tema. Quería preguntar, porque una vez hablando con un compañero gitano le pregunté cuáles son las características de vuestra cultura, cómo destacaría tu cultura, qué destacaría, ¿no? No sé si lo que voy a decir es un prejuicio, por favor, pero él una cosa que me dijo fue: en nuestra cultura, una de las cosas que más me gusta es que no planificamos, tendemos a no planificar, tendemos a vivir más el día a día. Y entonces pensé, digo, esto choca con el tema del capitalismo, de que hay que planificar para producir, tenemos una rutina diaria, una rutina semanal y la cultura del pueblo gitano es más libre, digamos, en ese sentido de disfrutar del tiempo. Una pregunta. Gracias. Os animo a seguir pensando en comentarios. No solemos hacer pregunta-respuesta directa, pero si apuntáis la pregunta, tanto Marielo como la Noemí, o bien al final, o si hay pausa en las intervenciones, están bienvenidas a intervenir. Pero mientras tanto, también animo a las demás personas a comentar cosas. Yo quería añadir varias cosas. Primero, recogiendo lo que decía Patti sobre Auschwitz y todos los nazis en general, fue una amenaza colectiva a la gran mayoría de la gente, y esto debería ser la base para que la gente entienda que la lucha contra el racismo y contra la extrema derecha tiene que ser también una cosa compartida y colectiva, respetando cada especificidad de cada operación y cada grupo. No perder de vista las especificidades, pero también tener presente la necesidad de esta lucha unitaria. Entonces, me parece magnífico que tengamos aquí a Marielo, que ha sido concejala del PSOE, y seguro que hay grupos marxistas revolucionarios que ponen la mano en la cabeza. ¿Cómo es posible tener a alguien del PSOE en la misma charla y compartiendo ideas y propuestas con gente marxista revolucionaria? Pues aquí estamos y bien. Sobre una cosa que decía Juan Antonio, de la importancia de que se escuche la voz de las personas gitanas, totalmente.
Pero también diría que aquí no hay excusa para la gente paya. Igual que, pues las mujeres lideran la lucha por la liberación de mujeres. Entonces, si oigo un comentario machista, no voy a decir nada porque es la lucha de las mujeres. No. Cualquier hombre progresista de izquierdas tiene que luchar también contra la presión de las mujeres. Y cualquier persona paya cree que tiene que hacer frente también al antigitanismo. No poniéndose por encima y delante de la persona gitana, pero en la mayoría de los lugares de trabajo quizás no hay ninguna persona identificada como gitana. Entonces, no va a ser la persona gitana del turno que va a levantar la voz y tampoco tendría que ser siempre la persona gitana que levante la voz contra el antigitanismo, igual que no tendría que ser la persona musulmana que esté en contra levante la voz contra la islamofobia o la persona LGBT que tenga que salir del armario para denunciar la homofobia. Debería ser una cosa de todo el mundo. Y esta es un poco la idea de unidad contra el fascismo y racismo, que empezamos aquí en Cataluña en 2010 y se empezó en Andalucía un par de años más tarde. Y aquí la última manifestación que hicimos para el Día Internacional contra el Racismo del año pasado, este año hicimos un festival lindísimo, pero hay, de hecho, la foto de la convocatoria de la charla es de la pancarta que se estrenó ese día de contra el antigitanismo y salen compañeras de diferentes grupos gitanos y también, bueno, salimos un par de personas también de UCFR, una compañera nuestra, de hecho María Dantas, que por casualidades de la vida es de Max 21 y también fue diputada de Esquerra Republicana en el Congreso Español, metiendo mucha caña contra Vox, contra la transfobia y también contra el antigitanismo. Y aquí, y acabo con esto, ojalá toda la izquierda tuviera claro que hay que combatir cada opresión y también que la lucha contra la opresión no es una cosa del colectivo solo. No es una cuestión individual que tú tienes que sentir culpable por tus privilegios y te latigas, te fustigas. No, es una lucha colectiva donde todo el mundo tiene que aportar de forma conjunta como parte del sistema, de la lucha contra el sistema. Entonces tenemos a Jordi ha levantado la mano. Adelante, Jordi. Sí. Bueno, solo quería decir que me pareció interesante lo que estaban diciendo sobre ese discurso odioso contra gente gitano, que, de muchas cosas que dicen que no trabajan, que son delincuentes, etcétera, etcétera. Y me pareció interesante porque en concepción de el bando liberal de los movimientos progresistas es entender que se tiene que combatir en principio este odio, que es una cosa individual, que alguna gente que estos, como decís, payos, que no son progresistas, deben dejarse el odio. Y se suele explicar muy enfocado en este contenido del odio. Y creo que lo que nos aporta, bueno, sí que es importante que en contextos individuales y sociales se tiene que combatir, pero también lo que nos aporta la visión o el análisis marxista es que esto es finalmente una justificación ideológica de los sistemas estructurales que, bueno, es como la deshumanización de un pueblo oprimido, finalmente da justificación para las varias maneras en que se desprivilegian económicamente y todo eso que ya explicáis. Y bueno, es un comentario quizás corriente en círculos marxistas, pero al final creo que valía la pena decirlo. Sí. Muchas gracias, Jordi.
¿Alguien más quiere plantear comentario, pregunta? Tenemos a Diana, tenemos a creo que Francisco, Dani, Juan, Y Paco. Paco aquí también. Sí. Sí, están detrás de mí que no los veo. Anímense. Yo, si no hay ningún problema, quería puntualizar una cosita. ¿Bien? Cuando la compañera me ha hablado del barrio del Arrabal, ha hablado del tejido asociativo que allí se creó en su día con lo del tema del COVID, en las 3.000 viviendas también ocurrió eso. Nosotros somos supervivientes y sabemos perfectamente cómo salir del paso en determinadas circunstancias, claro. Lo del COVID no, nos cogió a todo el mundo con una mano atrás y otra adelante, pero bueno, sí es verdad que se creó una red importante, ¿eh? Importante. Pero mira, y fíjate bien lo que pasó. Cuando empezó esa red a moverse y algunas personas se coscaron, mandaron allí a cercar el barrio entero la Policía Nacional. Y la figura del comisionado, que debería de ser más para conciliar que para atacar, dijo palabras textuales, y eso salió publicado en el ABC, dijo que como siguiéramos en ese paso, iban a mandar al ejército. O sea, es decir, no había más problema en España que mandar el ejército a las 3.000 viviendas. Y no para combatir la droga, sino para reclamar lo que es un derecho de todo ser humano, que es comer y beber. Ya está. Por eso te digo que en muchos sitios, en muchos aspectos y en muchas cosas, pero tenemos a mucha gente en contra, mucha siempre en contra de lo que es un derecho propio, de lo mismo que recibían otras personas en otros barrios, también humildes, en este encima fue atacado a nivel político y a nivel institucional. Es horrible. Bueno, pues nada. Y sí puntualizar también el compañero que ha estado por ahí diciendo que el tema de lo de vivir en el día a día. Mira, yo creo que lo del día a día lo llevamos cualquier persona de este país, porque sea gitano o no sea gitano, aquí vivimos con lo que decía antes, una mano atrás y otra adelante, y como no sabemos lo que nos va a pasar mañana, pues vivir que son 2 días. Yo pienso que bueno, que va un poco con nuestra idiosincrasia, ¿no? El vivir así, pero yo no creo que eso sea solamente de los gitanos. Yo creo que forma parte indispensable del ser humano, que sabe que mañana le cae una maceta en la cabeza, las picha y se le acabó lo que se daba. Así que bueno, yo creo que más bien eso es una cosa muy normal, ¿vale? Pues nada, sigo dejando por ahí a ver si hay más voces. Gracias. Yo también quería puntualizar lo que había dicho Jesús. Sí. Básicamente es eso, ¿no? Vivimos al día, pero porque es lo que nos toca. Pero lo que sí que nos hace ser gitanos, aparte, cada gitano aquí te contestará de una manera, ¿eh? Cada uno viene de un padre y de una madre, y yo no soy igual que mi hermana, ni igual que mi primo, aunque nos hayamos criado en el mismo barrio. Eso aquí cada uno es a su manera. Pero sí que es verdad que para mí los valores que me hacen ser gitana es el respeto, la solidaridad con cualquier persona, no solo con los gitanos, el cuidado de los mayores y los niños. Y fuera de esto, el conocimiento de que tenemos una historia de persecución compartida. El conocer que tenemos una historia bueno, de ser los eternos perseguidos y los eternos expulsados y los eternos, ¿no? Y saber que tenemos esa historia de sufrimiento en común. Entonces, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? Que los pueblos, cuando están mal y vienen mal dadas, somos los primeros que estamos allí, ¿no? Yo tenía un conocido, un señor que tiene una asociación aquí en Viladecans, gitano, que siempre decía, ¿no? Que cuando a los españoles les duele la barriga, los gitanos ya tenemos apendicitis, ¿no? Y es un poco eso, que nosotros ya hemos pasado por eso y estamos más espabilados, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer es eso, luchar, seguir reivindicando que tenemos los mismos derechos, denunciar todo el antigitanismo que estamos sufriendo, estas personas que van a buscar pisos y no se lo alquilan porque son gitanos, estos niños que están en la escuela y les dicen, si eres gitano y no vas a estudiar, ¿para qué vienes? ¿No? O
Sí. Esta gente que va a buscar trabajo y cuando ven que son gitanos les dicen que no han superado el periodo de prueba. Denunciar es lo que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo no tenemos datos, ¿no? Y son cosas que, por ejemplo, yo en mi puesto de trabajo como técnica de igualdad de trato en la fundación, me lo encuentro cada día. O sea, gente que no conoce que está siendo, bueno, discriminada porque lo hemos normalizado. Hemos normalizado que nos persiga el de seguridad del centro comercial o el del Mercadona. Hemos normalizado que si hay un control de policía me vayan a pagar a mí. Y normalizamos estas cosas, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, me puse súper contenta porque una niña que le había hecho una clase me había dicho que en un restaurante fue a poner una hoja de reclamación, que esto es lo más normal del mundo, ¿no? Pero yo creo que es eso, que tenemos también que sensibilizarnos nosotros de qué es discriminación, porque lo hemos normalizado tanto que muchas personas no salen de su barrio porque no se sienten seguros y no se sienten a gusto y están perdiéndose poder estudiar fuera, están perdiéndose conocer a gente maravillosa que vive fuera de sus entornos, tener una mente y una perspectiva mucho más abierta, ¿no? Y todo eso se está perdiendo, ¿no? Y esas niñas que, por ejemplo, están estudiando y pasan la barrera de la escuela, ¿no? Que ya cuesta, ¿no? Ay, tus padres te dejan estudiar, qué bien, ¿no? Que mis padres quieren que estudie, ¿no? Llegan a estudios superiores. Ay, es que no pareces gitana porque como no hablas como los gitanos, ¿y cómo tengo que hablar? ¿No? Y luego vamos a una entrevista de trabajo. ¿Eres gitana? Y te quedas como diciendo, ¿tengo que decir que soy gitana o que no soy gitana? Yo siempre lo he dicho, porque no he querido luego encontrarme con ningún problema luego. Y siempre he dicho que soy gitana. También es verdad que mi currículum cambia mucho de la mayoría de las chicas gitanas. Pero siempre lo he dicho. Y cuando vas pasando, has pasado todos los estudios, no sé qué, llegas al nivel laboral y te dicen, eres gitana, o si se enteran que eres gitana, te echan del trabajo, ¿qué te queda? ¿Casarte joven y depender de un hombre? ¿No? Porque al fin y al cabo es la autoprofecía cumplida. Tenemos todos los inputs para que todo nos vaya mal y quedarnos en nuestros rinconcitos escondidos, ¿no? Y cuando sacas un poco la cabeza, mmm, como que molestas, ¿no? Y antes también hablábamos, ¿no? Del tema de los políticos gitanos, ¿no? Que hemos tenido en la anterior legislatura, hemos tenido 4 diputados, o sea, y se han creado una normativa increíble, hemos incluido el antigitanismo en el Código Penal. Actualmente en Cataluña tenemos 2 diputados gitanos, que esto es por primera vez en la vida, ¿no? Y hemos hecho en menos de un año el pacto contra el antigitanismo, es que es increíble. O sea, solo hay que darnos un poquito de espacio en los sitios, lo que decía el compañero, ¿no? Juan Antonio lo decía, hay que darnos espacio para que podamos hablar y podamos trabajar. Y eso es básicamente lo que queremos, que se nos permita estar en los espacios de representación. Sí, sí. Y nada, ya está, ya me cayó. ¿Alguien más de la sala? De las personas que no hayan hablado, que tendrían referencia. Yo quería comentar una cosa. Adelante, Juan. Bueno, es terrible el relato que comentaba la compañera de histórico, pero yo creo que es un relato que desgraciadamente ha cambiado muy poco. Salieron los informes últimamente de la Agencia Europea de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional que dice que hay 3 países, Francia, la República Checa y Grecia, que tienen una postura antigitana terrible. Francia llegó un año a destrozar 165 asentamientos gitanos y expulsar a 20.000 gitanos de Francia. En la República Checa existen alcaldes que van en las manifestaciones de la ultraderecha a quemar campamentos gitanos. Y el informe, pero todavía es que la dificultad que tiene el pueblo gitano de acceso a los servicios sociales, a la educación, etcétera, etcétera, hace que el 90% de los niños gitanos estén próximos al nivel de pobreza. Yo creo que eso es terrible, que es que hayan pasado tantísimos años y tantas historias y que no se haya mejorado absolutamente nada. Y quería hacer una pregunta. Salió hace como, no sé si un año, menos de un año, un proyecto de un sindicato de la UGT que llevan varios chicos gitanos, un proyecto de integración a nivel sindical de los jóvenes gitanos. Se llama UGT Fica Cali, me parece que se llama. No sé si existirá en alguna otra comunidad más, en Andalucía o por ahí, no sé. Ahora Alejandro Jesús y después yo, y de hecho iba a hablar precisamente de lo que ha preguntado Juan.
Sí, ese gitano que habla en tercera persona del plural de los españoles, ¿no? Que dice los españoles y los gitanos por otro lado, ¿no? A mí me recuerda a una mujer que estuve con ella hablando del pueblo mapuche. Ella decía los chilenos por un lado y los mapuches por otro. El Estado chileno nos ha invadido, entonces nosotros no nos sentimos parte del Estado chileno, no somos chilenos, somos mapuches. Y entonces, claro, si el pueblo gitano que ha sido tan reprimido a lo largo de la historia, es normal que no se sienta parte, muchos de ellos, yo no me siento parte del Estado español, yo no me reconozco en el Estado español, pero por una cuestión de opresión de clase, por una cuestión de opresión LGTB, que ha mejorado mucho, pero a mí el Estado español no me representa en nada, entonces, ni ningún Estado. Entonces, no sé, eso me hace pensar lo de cómo ha hablado la compañera que le habló un gitano y cómo me habló la compañera mapuche que contaba cosas espectaculares de cómo ellos habían vivido en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, en esta época, cuando se van las nieves, subían a los bosques de Araucaria y vivían allí recogiendo de la naturaleza y ahora se declaran parque nacional y ya no pueden hacer lo que ellos hacían antes, que lo hacían de toda la vida y conservaron los bosques de manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, me parece también eso, la relación del pueblo gitano con la naturaleza, sin tener ni idea, me parecería, no sé si hay estudios y tal, pero el haber sido nómada durante tanto tiempo, no sé si hay un acercamiento especial o una sensibilidad especial en la cultura gitana con la naturaleza. Gracias. Ahora yo, y sigo animando sobre todo a las personas que no han hablado, a animarse. Tres cosas, intento ser breve. Lo que preguntaba Juan, quería comentar precisamente esto. Está en Cataluña, es el grupo Cali de la UGT, de Federación de Industria y Construcción, creo que es. No sé si es el jefe de esta federación o un destacado dirigente, es el Ramón, que es compañero gitano y ha participado en bastantes cosas de unidad contra el fascismo y racismo. Y concretamente, antes he comentado el bloque en la manifestación del año pasado con la pancarta Stop Antigitanismo. Ramón está en medio a esto y dos personas más, creo, de este grupo Cali, el Antonio y otro al que no conozco. Tienen sus propias banderas UGT con la bandera gitana. Y no sé si han lamentado algunas cosas, apoyos dentro de UGT, pero creo que están haciendo un buen trabajo. En el Festival Antirracista de Unidad contra el Fascismo que hicimos el 22 de marzo, cuando se hizo el acto en Camas el 21 de marzo y la manifestación en Los Pajaritos en Sevilla. El sábado por la tarde en Barcelona hicimos un festival antirracista que fue un exitazo con 1000 personas y todo tipo de paradas. Había una parada de la UGT de Cataluña, pues realmente era una parada del grupo Cali de la UGT de Cataluña. Sí, toda la parada era una bandera gitana y con material suyo y algún otro material general de la UGT. Y aquí me acuerdo de una anécdota que Ramón me comentó, que cuando empezó un trabajo, en, no sé, una fábrica o un taller, no sé qué, vuelve a su taquilla y delante de la taquilla hay un billete de 20 euros tirado en el suelo. Lo recogió, lo entregó al encargado y dice, alguien ha dejado esto aquí. Y dijo, esto le había dicho su padre que pasaría y no se lo creía. Era para pillar al gitano robando dinero. Entonces, pues un ejemplo más de racismo loco. Lo que decía Noemí sobre la continuidad y la fuerza del pueblo gitano me hace pensar con todas las diferencias de por un lado, la gente judía que ha sufrido también siglos de persecución y el sionismo es otra cosa que no tiene que ver con la gente judía, pero el hecho de seguir un pueblo a pesar del racismo y seguir manteniendo su propia identidad y también el pueblo palestino, que con la diáspora palestina seguramente hay más gente palestina en Norteamérica, en Europa, que incluso en Palestina ahora, porque se mantiene la identidad y la reivindicación de la justicia.
Y el último punto, y aquí recuperando una cosa que decía antes de Juan Antonio, de las izquierdas que si llegan a entender que el racismo es un problema, que hay gente que se llama de izquierdas que piensan que la migración es un problema, pero siempre simplemente lo asocian con la migración, que cuando planteamos unidad, bueno, aquí un secreto, unidad contra fascismo y racismo en Cataluña, lo empezamos gente de nuestro grupo. Unidad contra fascismo y racismo en Andalucía, lo empezaron compis de nuestro grupo, juntándonos con otras personas y otros colectivos y todo lo demás, pero el impulso vino de nosotros. Cuando ibas a un partido o un sindicato, pues, bueno, estamos planteando esto, un movimiento contra el racismo y fascismo, habla con el sector de la migración. O sea, el tema del racismo, incluso la extrema derecha, era para el grupo de migración. Y a menudo entonces una persona blanca que lleva el sectorial de inmigración. Y esto evidentemente excluía, por un lado, toda la cuestión de que el fascismo es racismo, pero también es homofobia, es mil cosas más, y que el racismo no simplemente afecta a la gente inmigrada. Y el caso del pueblo gitano que lleva 600 años, son migrantes de no sé qué generación, okay, que simplemente ya no tiene lógica. Supongo, en parte, yo crecí en Gran Bretaña y allá porque había gente negra de siempre, hasta un punto en el Estado español también, pero la migración principal en los años 50, entonces estamos hablando de gente que son nietos, bisnietos de migrantes, no son ni de lejos migrantes. Pero en el Estado español, la izquierda en general sigue sin captarlo. Y acabo repitiendo una cosa que he dicho al principio de todo, que el racismo hacia la gente gitana es de las formas más virulentas que hay en el Estado español y es una cosa que la izquierda casi nunca comenta. En la primera revista que sacamos allá, en la versión anterior de Max 21, la primera revista que sacamos en 94, tenía un artículo sobre el racismo hacia el pueblo gitano. Está en el enlace a la web. Yo casi nunca veo artículos en la prensa de izquierda sobre racismo hacia la gente gitana. Ahora en publicaciones como El Salto sí que incluirían, pero en lo que es la izquierda organizada, marxista, creo que es un tema inexistente. Entonces, para nosotros, hay una cita, si queremos ser ortodoxos, una cita de Lenin hace 120 años que decía, el marxista tiene que ser tribunal de las personas oprimidas, hacer frente a todo tipo de opresión, sea cual sea la clase afectada. Y cuando es una clase muy perseguida y marginada y precarizada, aún más. Ahí estamos. Pues levanten manos, por favor, y iremos cerrando, porque llevamos ya hora y media aquí. Y si no, pues pedimos las conclusiones en el mismo orden, Noemí, Marielo y Juan Antonio. Pues adelante. Nada, yo por mi parte agradecer el espacio, agradecer las preguntas, ¿no? Y que es muy importante estar en estos espacios para visibilizar la historia y el antigitanismo que se está sufriendo porque no se conoce. Y agradecer que hayáis participado y que hayáis preguntado y que os hayáis interesado por el tema, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿no? Al que no lo sufre no le interesa. Y nada, estamos disponibles para todo el mundo, seguramente la prima Marielo también, a ayudar a quien sea y a despejarle las dudas a todo el que se nos dirija. Básicamente decir eso, que lo que estamos diciendo, el pueblo gitano es un pueblo muy, muy, muy discriminado. Bueno, los datos lo comprueban, es el pueblo más discriminado que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos ese espíritu de resistencia, lo que hemos dicho antes. Y básicamente es eso, lo que decía antes, darnos esos espacios de mando, de representación y ver cómo sobrevivimos. Siempre se ha dicho, ¿no? Que pones un gitano en un puesto un poquito que tenga un poco de mando y las cosas cambian, ¿no? Siempre se dice que somos espabilados, que
sabemos movernos, ¿no? Un poco, y es darnos esa oportunidad que no hemos tenido antes. Poco más, nada, agradecer y estamos aquí para lo que necesitéis. Pues antes de llamar a Marielo, dos cosas. Primero, que tu ponencia, veo lo que tienes escrito. Nos gustaría que nos pasases en Vale, versión os lo paso, digital os y lo lo paso. publicamos. Y los apuntes Y también. segundo, iba a decir antes que muy bien que haya personas gitanas en diferentes cargos políticos, pero también recordemos que hace 50 años que hay personas negras en Estados Unidos llegando a cargos importantes y el presidente de Estados Unidos que No. más personas deportó, 2,5 millones, fue Obama. Entonces, es un paso importante, pero no es decisivo. Igual que con las mujeres. Sí, sí. Yo crecí bajo Margaret Thatcher, entonces ya lo tengo clarísimo. Marielo, adelante. Bueno, pues yo primero que nada también como la prima Noemí agradecer el espacio y la capacidad de escucha que se ha tenido en este acto. Las conclusiones serían que, bueno, que la justicia, o sea, que la igualdad no es la misma, la económica, que la social. Y esa es la que se reclama para esas personas que no tienen a bien llegar, que es uno de los pueblos más atacados por esa injusticia. Y luego una de las cosas que también me gustaría poner encima de la mesa que hay que darle un valor importante, muy importante, que cuando vemos hoy que cualquier abuelito puede aparecer en una gasolinera o sencillamente se abandona con su carrito en la puerta de una residencia, eso en las familias gitanas no ocurre. El respeto hacia los mayores y hacia los niños y las niñas en el pueblo gitano, eso sigue prevaleciendo por los siglos de los siglos, como suelen decir en un espacio que no me gusta a mí mucho, pero es real, es real. Podríamos ser ejemplo para todas esas personas que son capaces de desvincularse de lo humano y apartar a un ser tan vulnerable como pueda ser una persona mayor en un centro, que si no hay más cabida, pues tiene que ser en un centro porque se ha especializado, pero como se dan muchos casos de abandono total de todo. Así que nada, que muchísimas gracias a todos. Gracias a Gilaber por contar conmigo. Encantada de conocer caras nuevas. Aquí estaremos al quite de lo que haga falta. Yo, como la prima Noemí, seguramente volveremos a encontrarnos en cualquier foro de esto. Y nada, y que para adelante, y que por favor, que no se quede en el olvido lo que hemos explicado, que ella y yo lo sabemos, lo vivimos y lo seguimos sufriendo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marielo. Entonces, las últimas palabras de parte de, bueno, suena fatal, ¿no? Última intervención en esta sesión de Juan Antonio. Adelante, Juan Antonio. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a los ponentes y a mi queridísima Marielo, que la conocí en la lucha contra el fracking en Cama, que lo paramos. Con esto quiero decir, bueno, y desde entonces Marielo me aguanta, así que, bueno, pues con esto quiere decir que los gitanos, además de gitanos, son activistas, son trabajadores, son, son LGTBI, son extranjeros, también hay una parte así. Por eso digo yo que desde los payos de izquierda, cuando estemos en un entorno solo de payos y, y los comentarios comiencen a surgir, tenemos que contestar. Igual que contestamos cuando se meten con los LGTBI o también con los comentarios negacionistas contra el cambio climático, tenemos que combatir el antigitanismo cuando no hay gitanos en nuestro entorno, porque somos la misma clase obrera y tenemos y los que oprimen a los gitanos después también nos oprimen a nosotros, como el cuento este creo que es de Bertolt Brecht, que dice, primero vinieron a por los judíos, después no sé qué, cuánto, y termina diciendo, y después vinieron a por mí, pero como no había nadie para defenderme, terminaron conmigo. ¿Eh? La lucha anticapitalista es la lucha contra todas las opresiones. Y, y nada, que viva la revolución, viva el socialismo y viva el pueblo gitano.
y viva una sociedad transcultural. Viva la madre que te parió. Muy bien. Viva. Pues para cerrar, solo decir, bueno, primero, repetir las gracias a las compañeras que han hablado y a Juan Antonio. Ha sido un placer. Intentaremos montar el vídeo para que también esté disponible, pero las ponencias escritas también van muy bien. Repetir que ha sido una charla organizada por el pequeño grupo anticabalista Max 21, que tenemos este boletín, que ahora tenemos la portada No al gasto en guerra, que llaman defensa, pero bueno, sin palabras. No quieren defender la salud, ni educación, ni nada, simplemente quieren más bombas. También en edición catalana. Y un par más de publicaciones para quienes las quieran. Aquí este folleto, el brillante, de Pride, Política de Protesta, con una parte de gente nuestra en Gran Bretaña, incluyendo una compa trans muy cañera, y una parte sobre la historia del movimiento LGBT aquí en el Estado español, que escribió Juan, que he hablado antes. Aquí un folleto especialmente sobre marxismo y feminismo, que también planteando ideas de liberación de las mujeres que no pasen por las visiones, digamos, cuestionables de algunas personas que llaman feministas. Y finalmente el libro de Palestina que sacamos hace unos cuantos meses y se están agotando, pero está muy bien. Solo 7 euros por todo un libro, con argumentos de por qué hay que movilizarse contra el sionismo y efectivamente acabar con el colonialismo. Entonces, por el momento no tenemos programada ninguna otra charla, pero ya lo organizaremos y están invitados a estar en contacto con nosotros, que está en la página web, hay hoja de contacto, o si queréis dejar, no sé si tenéis tiempo antes de cerrar la charla, dejar el contacto. Las personas nuevas que no han estado por aquí, pues encantado que hayas conectado y estaremos en contacto. Entonces, aquí vamos a cerrar y recoger esto. Entonces, gracias a todos y todas. Y adelante, y Opre Roma, como dicen. Muchas gracias, Opre Roma. Ah.